podamos subir después al campus. Hola, buenas noches. Vamos a continuar hoy con el tema del diseño geométrico. El tema que nos ocupa ahora es el tema del trazado vertical. La vez pasada vimos todo el tema de generalidades y distancias visuales de detención, de sobrepaso y de acercamiento o de detención. Ahora las vamos a ver cómo se aplican en cada uno de los tramos de nuestra carretera. Entonces voy a empezar por compartir una pantalla. Díganme si se ve. Sí, se ve. Coméntenme vía por voz porque yo no los puedo ver a ustedes y no puedo ver el chat mientras estoy presentando. Tengo que buscar la forma de poder Sí, hacerlo. se ve. Bien, gracias. Bueno, acá tienen varias imágenes que nos pueden llevar a ver la situación que vamos a tratar hoy. La imagen de la izquierda es una ruta en California. Fíjense qué de lomadas que tiene, qué de cuchillas, como acá en la zona de Entre Ríos, nosotros cerca de la ciudad de Victoria, en Entre Ríos, tenemos todo lo que son las cuchillas entrerrianas, y se puede dar un trazado como este. No son, las de acá, las de Argentina, no son tan pronunciadas como esta, pero, y aparte que esa foto está un poco deformada, pero nos da una idea que antes de andar cavando las cuchillas o rellenándolas para hacer una ruta recta y romper el paisaje, se usa muchas veces este tipo de caminos sinuosos u ondulados, pero eso implica que yo no puedo quebrar los alineamientos. O sea, yo cuando se trazó se hizo el anteproyecto de este camino, todas esas quebradas eran líneas rectas. Como les dije la vez pasada, no puedo unir dos líneas rectas para que un coche circule. Entonces hay que interponer siempre una curva. En el caso de las verticales, tenemos que interponer curvas que ya vamos a ver de qué tipo son. Es una curva conocida por ustedes, la vieron mucho, así que la tienen bien sabida el tipo de curva que vamos a usar en el caso del trazado vertical. En el segundo caso, también es una zona de la Mesopotamia nuestra, donde pueden ver en la foto de abajo que va descendiendo hasta un punto bajo que cruza por acá, puede ser un arroyo. Normalmente el terreno siempre tiene el punto bajo en la cercanía de los arroyos o ríos. Va descendiendo y tiene una lomada que sube para el otro lado. En esta, otra foto similar. ¿La tercera columna la conocen? ¿Qué es el puente de Zárate? Es el puente Zárate Brazo Largo, exactamente. Acá la saqué esta foto por dos razones. Una para nosotros y otra para que vean una diferencia importante. Fíjense en la foto de arriba, esta curva que viene por acá es la curva del ferrocarril. Y esta que viene por acá abajo es la curva vial, la de los automóviles. La pendiente del ferrocarril que se ve acá es mucho menor a la pendiente de los autos que se ve acá en la subida al puente. O sea, ferrocarriles y las carreteras, los conceptos son iguales, lo que pasa que los límites son distintos. Nosotros, por ejemplo, para subir una pendiente máxima en un camino sinuoso, podemos poner como máximo el 5% con un extremo del 7%. El ferrocarril anda en un 2% o 2,5%. O sea que fíjense la extensión que tiene la rampa de subida del ferrocarril con respecto a la rampa que puede tener la carretera. Y en la parte alta del puente, bueno, acá sube, el puente es recto, el tramo que cruza el río y vuelve a bajar, ¿no? En esta tienen una carretera especial, existe esta carretera, la pueden buscar, no me acuerdo ahora, tengo el destino, pero existe.
la han hecho una muy alta, acá abajo cruza un arroyo también, y si bien es bastante peligrosa porque se suma una curva horizontal y una curva vertical, tomada como paisaje, paisajística, puede ser muy interesante. Pero todo eso, para hacer este trazado de esta curva, tenemos que estudiar las características del camino y hacerla, siempre nuestro trazado tiene que ser un trazado seguro, o sea que a pesar de que sea complicado el trazado, tiene que ser dar seguridad al conductor. Por último, lo que les quiero mostrar es esta imagen que tienen acá arriba. Fíjense las características de este camino. ¿Qué camino es de los que vimos en la parte de capacidad? 1 más 1. 1 más 1. ¿Y qué están viendo de distinto ahí con respecto a un 1 más 1? El sobrepaso es. El carril de sobrepaso, o sea que cuando esa pendiente es importante, si viene un camión subiéndola, no iba a poder resistir la subida, iba a retrasar mucho a los vehículos que vinieran atrás del camión. Entonces se genera el carril de sobrepaso, el camión se tira a la derecha para subir más lentamente la pendiente y el automóvil puede circular por el trazado normal del camino. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esos son los famosos carriles de adelantamiento o de sobrepaso que se planteaban como soluciones a los caminos 1 más 1 para darle un mejor nivel de servicio. Bien. Vamos a ir recorriendo todo lo que ya vimos en partes generales. Las primeras proyecciones son parte de lo que vimos la otra vez. Acordémonos que del terreno vamos a tener vértices. Entre los vértices trazamos una poligonal. En esta poligonal vamos a tener alineamientos horizontales y también alineamientos verticales. Cuando nos metemos en el diseño geométrico teníamos todas estas definiciones, un diseño planimétrico o de intersecciones, y ahora nos vamos a meter a estudiar el altimétrico o el vertical. Este diseño tiene sus generalidades, va a estar compuesto por la poligonal vertical y los tramos rectos de esta poligonal vertical las van a unir curvas verticales que, como les dije, es una curva muy conocida por ustedes. Es la parábola. Le faltó ponerle el acento, pero es una parábola. Así que vamos a ver cómo vamos a trabajar con este tipo de curvas. Bien, a lo largo de mi trazado vertical, yo tengo el perfil longitudinal. ¿Se acuerdan de topografía? Cuando hacíamos los perfiles longitudinales y los perfiles transversales. Sí. Bien, bueno, acá los vamos a usar. O sea, yo tengo mi trazado, el perfil longitudinal. Tengo el terreno, que es esta línea que está en verde. Tengo el proyecto, que es esta línea que está en rojo. Y en función de... Me voy a adelantar un poco a la unidad que viene. Pero en función de esta línea que está en rojo con esta línea que está en verde, yo voy a ver si a la zona del terreno la desmonto, como en este pedazo, o la tengo que terraplenar como en este. Por ahí, si este suelo es bueno, lo voy a terminar poniendo acá y voy a ahorrarme el movimiento del suelo. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima unidad. Las pendientes mínimas, normales y máximas de este trazado oscilan en estos valores. Para la ruta es del 1% al 2% longitudinalmente, es una pendiente aceptable. Mínima es 0,4%, menos no se recomienda por un problema hidráulico. Si la pendiente longitudinal es menos de un 4% y crece pasto a lo largo de la ruta, cuando llueve se pueden formar charcos de agua, que es un problema de inseguridad para quien va manejando. O sea, se forman charcos y la ruta se pone
peligrosa. Y la máxima, sin agregar nada, es un 5%, y puede llegar hasta un 7% con un tercer carril de ascenso como el que vieron en la foto anterior. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Fíjense que acá lo que nosotros le decíamos en geotopografía a la guitarra, le han cambiado un poco, le han puesto otros nombres que se pueden usar. Las distancias al origen eran las que nosotros llamábamos en geotopografía las progresivas. Las cotas del terreno no cambió en nada. Acá aparece una cota así distinta para ustedes. Cota de rasante. La rasante es el eje de la calzada. En una calzada 1+1, que es una calzada en forma de V, es donde está la doble línea amarilla o la línea blanca intermitente, el eje de esa calzada. Y es esta línea roja que tenemos acá. En los planos no vamos a dibujar nunca el ancho de calzada, sino que se dibuja solamente el eje del camino o la rasante. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muchachos, participen, por favor, que si no parece que le estoy hablando a la pantalla. Las cotas rojas de desmonte y de terraplén, ya les dije, es lo que me va a servir después para hacer el movimiento del suelo. Pero esto es un plano general de unas características de un perfil longitudinal de un camino. O sea, lo más importante es el trazado de esta línea roja cumpliendo con estas pendientes. Perfiles transversales. Y acá tenemos dos formas de calzadas que podemos tener. El camino 1+1, como en forma de diedro con dos caídas, o en forma quebrada, o sea, los carriles con una pendiente y las banquinas con una más pronunciada, o en forma de parábola transversal. Siempre también tengo que tener la precaución de mi trazado, hacerle esta caída de agua, de estas caídas, para que el agua que se junte acá escurra hacia las cunetas. Más que nada si la pendiente longitudinal, o sea, perpendicular a la pantalla, es baja. Si yo tengo un camino de calzadas separadas, mi perfil transversal va a ser de este tipo. 1% de la pendiente de la calzada principal, más un 0,5% se le agrega a las banquinas hacia afuera. Puedo tener este diseño de calzadas separadas o puedo tener este diseño de calzadas separadas. O sea, dos calzadas en forma de diedro. Personalmente, a mí me gusta más el de arriba. Porque cuando ustedes circulan de esta forma, están acostumbrados a que la ruta está inclinada hacia su lado derecho. Y si vienen si están circulando por esta calzada y quieren circular por el carril más rápido, sería y la ruta se le tira hacia el izquierdo. O sea, para mí es contraproducente usar el sistema de diedro en un camino de calzada separada. Cuando yo tengo pendientes longitudinales hasta un 2%, la flecha o la altura, que es de la que va, si yo tienen acá una línea imaginaria horizontal, es esta magnitud, es la flecha, varía entre 0,6 metros, o sea, 6 centímetros para calzada de 7,30 metros de acá a acá, 12 para calzada de 16 metros de ancho de punta a punta. Si es un concreto asfáltico, o sea, un pavimento asfáltico. Si es un tratamiento asfáltico, o sea, un pavimento
Espérenme que tengo que añadir algo. Un tratamiento asfáltico es un tratamiento que se le hace al camino, pero sirve para lugares de poco tránsito. Lo estabiliza todo, pero no sirve como si fuera una carpeta asfáltica como una ruta. Y en el caso del hormigón, 0,8, 8 centímetros para 7,30 o 17 para 16 metros de ancho. Cuando las pendientes son mayores, al 2%, como tengo un escurrimiento longitudinal, puedo bajar ese bombeo transversal. ¿Bien? ¿Se entendió hasta acá? Sí. Me confundí de tecla. Bien. Si mi camino pasa por abajo de un puente, tengo que tener un gálibo vertical necesario entre la rasante, que es este punto que tengo acá, o sea, la parte más alta de mi perfil, hasta la parte más baja del puente, con una distancia superior a los 5,10 metros. O sea, cuando tengan que hacer un trazado por debajo de un puente, entonces calculen que desde la estructura del puente al rasante de mi camino, tiene que haber 5,10 metros para que el camino funcione bien. Acá, por ejemplo, cuando pasan respecto a vías férreas, 5,10 metros la altura libre, la altura de la estructura del ferrocarril es 1,40 metros aproximadamente, la altura total del puente será 6,50 metros. Y cuando el camino va sobre la vía férrea, este es por debajo, cuando el camino va por arriba de la vía férrea, de acuerdo a la trocha media del ferrocarril, le pide una altura distinta de gálibo del ferroviario. Entonces las alturas van a cambiar en función de la trocha que estén cruzando. Con respecto al curso de agua, no podemos hacer un camino cuando tengo un curso de agua permanente y que el agua esté y que el camino esté al borde del agua o al borde del nivel máximo del agua. Si no, imagínense lo que está pasando ahora con la laguna La Picasa y la ruta 7. Se desbordó en un momento la laguna y está cortando la ruta. ¿Por qué? Porque la ruta está muy pegada al curso normal del agua. Entonces yo tengo que separar mi trazado vertical 1 metro desde el curso permanente. ¿Por qué lo tengo que separar 1 metro? Porque yo en la parte alta de mi terraplén, por debajo de mi carpeta asfáltica, voy a tener una zona que se llama paquete estructural, más o menos de 50 centímetros en total, entre carpeta asfáltica y otros suelos que van a estar compactados, unos 50, de 50 a 70 centímetros va a ser donde yo voy a gastar más plata para materializar mi obra. Si ese paquete estructural está en contacto con el agua, se va a ir erosionando, entonces, y se va a romper la ruta. Entonces no sirve de nada. Tengo que separarlo por lo menos 1 metro. Desde el pelo de agua, 1 metro para arriba tiene que estar ese paquete estructural. Si tengo alcantarillas, por lo menos 40 centímetros por sobre el nivel de la alcantarilla. Y si tengo aguas subterráneas, 1,80 m, y si tengo zonas inundables, también 1 metro. ¿Para qué me sirve la alcantarilla? ¿Para qué puede servir la alcantarilla? ¿Para qué se les ocurre? Para transportar el agua. Transportar. La agarra de un lado y la tira del otro lado de la ruta. Para que el agua no se acumule en la parte donde pasan los autos. Para que el agua no se acumule. Y si dejaba los puentes de los ríos, ¿qué pasa? O sea, yo tengo la ruta, cruza un río, tiene un puente. Yo con las zanjas de costado puedo llevar el agua de costado hacia el río para que cruce por el puente. ¿Qué pasa?
¿Qué se les ocurre que puede estar pasando y por qué estamos hablando de alcantarillas? A ver, vamos a hacernos una idea. En la proyección anterior o en esta proyección, les estoy diciendo que respecto del curso permanente de las aguas, la rasante tiene que estar 1 metro por encima. ¿Está bien? Profe, un compañero respondió que para que no se mueva el suelo debajo del paquete estructural. En eso vamos por ahí. Bueno, gracias. El tema es este. Imagínense esto. Estamos levantando al escurrimiento normal de las aguas con mi carretera. Estoy haciendo un dique de 1 metro, 1,50 m. ¿Estamos de acuerdo? Cuando pongo la carretera en mi terreno natural, estoy construyendo un dique. Si yo no hago alcantarillas, independientemente de los cursos de agua, ese dique se va a llenar de un lado un día de lluvia y va a estar vacío del otro, o sea que se va a romper en cualquier momento. Lo que se puede hacer, se hace la alcantarilla para que el agua escurra de un lado para el otro. Las alcantarillas se colocan cada 2 kilómetros, según como sea el escurrimiento de las aguas, pueden variar entre 500 metros a 2 kilómetros y de tamaño también. Pero hay otra función de la alcantarilla. Si la ruta se inunda, ¿no? Porque, por ejemplo, la cantidad de agua que viene no se puede evacuar por la alcantarilla totalmente, entonces la alcantarilla va a servir de vaso comunicante y va a hacer que las presiones va a inundar de un lado y del otro de la ruta en forma pareja. Al inundarse en forma pareja, la ruta no va a estar sometida a presiones de un solo lado. O sea, la alcantarilla va a permitir el escurrimiento, pero a su vez permite que si hay inundaciones, se llene de agua la ruta de los dos lados al mismo tiempo, con lo cual no somete a esfuerzos tangenciales el terraplén ni la estructura de la ruta. Es por eso que las zonas inundadas, las rutas inundadas, siguen por ahí manteniéndose por esa condición. Las alcantarillas están comunicando un lado con el otro de la ruta, generando que el agua suba a los dos lados de los dos lados al mismo tiempo. ¿Está? Sí. Bien, bueno, acá tengo una foto de nuestra zona, las Altas Cumbres en Córdoba, donde se ve también la creación del tercer carril en el ascenso, la autopista que vieron en la entrada, en el condado de Beaufort de California del Sur. Ve que en esta está al revés, estirada la foto y se ve un poco más suave, pero igual es la misma. Bien, y ahora nos vamos a meter, sí, esto toda la introducción, en el objeto que tienen las curvas verticales. Y lo que yo les estuve diciendo de entrada es lo que vamos a ir viendo ahora. Vincular verticalmente dos rasantes, al menos una de ellas no horizontal. O sea, podemos partir de dos rasantes no horizontales o una que sí lo sea, por lo cual van a formar un cierto ángulo entre una y otra. Y vinculan también los tramos rectos de distintas pendientes si se empalman mediante una parábola que se contiene en el plano vertical. Hasta acá vamos. Vamos a tener dos tipos de curvas. Las curvas cóncavas, que son estas. Estas son dos rasantes, las que están en línea de puntos, que no son horizontales, con diferente pendiente. Esta tiene pendiente positiva, esta va a tener pendiente negativa. Esta también es cóncava. ¿Por qué? Porque esta tiene pendiente positiva, pero esta tiene pendiente positiva, pero menor. Entonces se va a formar una curva necesariamente acá. Esta tiene pendiente negativa hasta el vértice y acá tengo una pendiente negativa mayor. Entonces voy a formar una curva convexa, disculpen, en este tramo. Y acá lo mismo en las cóncavas. Esta es pendiente negativa hasta el vértice de mi poligonal. Esta es pendiente positiva. La unión es una curva convexa.
Y en este caso lo mismo, lo único que las dos pendientes tienen el mismo signo, pero de diferente magnitud. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Este es un proyecto reciente. Es un cruce que se está estudiando bajo una vía. Fíjense, el trazado se ingresa. Acá tengo la pendiente ascendente. Acá tengo la pendiente descendente. El vértice, el cruce va a estar a este nivel. El vértice del polígono está acá abajo. Acá tengo otra pendiente ascendente y una pendiente descendente. Estas dos pendientes en el ingreso del túnel se hacen para que no entre el agua al túnel. O sea, que el agua se quede en estos puntos. Acá se pondrá sumideros para sacar y que si llueve no se meta toda el agua de la calle e inunde este túnel, sino que el agua de la calle se quede acá. El túnel recibirá el agua propia del túnel, pero el resto se queda ahí. Acá tienen una curva convexa hasta este punto, un pedazo de tramo recto hasta este punto y una curva cóncava. Hasta acá, un tramo recto y una convexa. En la guitarra, entre el punto de inicio de curva y el punto final de curva, se hacen estos esquemas, indicando la longitud de la curva y un parámetro que ya vamos a ver cómo se calcula. Está la curva convexa, la curva cóncava y la curva convexa. Profe, un compañero pregunta qué software es ese. Esto es un plano, no sé con qué software lo hicieron. Es un plano que lo hicieron en su momento. Se puede usar el Civil 3D tranquilamente, pero no sé con qué lo hicieron a este plano. Estaba hecho en AutoCAD. ¿Está? Hay mucho software de diseño, el Civil 3D funciona muy bien. Si tenemos la oportunidad, el ingeniero Berro va a preparar una clase de manejo del Civil 3D después de diseño para ver todas las versatilidades de las cosas que podemos hacer con él, incluso el diseño y el movimiento del suelo, para ver cómo se plantean se cargan los datos y cuáles son los resultados que va dando el software. Bien, bueno, vamos a empezar a estudiar en caso particular de una curva y vamos a empezar por esta curva convexa. Vamos a ir identificando diferentes parámetros, diferentes magnitudes que intervienen en esta curva. Lo primero que vamos a partir es de la poligonal. La poligonal tiene este trazo inclinado con una pendiente y 1 que llega hasta el punto de intersección de las verticales, de las visuales, y de acá sale nuestra pendiente, nuestra otra pendiente con una pendiente I2, nuestro otro tramo recto con una pendiente I2. El vértice de la poligonal está acá. Desde entre el punto 1 y el punto 2 yo voy a colocar una parábola donde esta parábola tenga la ordenada, o sea, donde su derivada primera sea igual a 0, o sea, la tangente sea horizontal. En ese punto voy a colocar mi eje X y en perpendicular al eje X que pase por ese punto voy a colocar mi eje Y. Eso es un tema de convenciones, donde la parábola tiene la tangente horizontal, ahí voy a poner los ejes X e Y. Desde el punto 1 al punto 2, la longitud de la curva de la parábola es toda la longitud que voy a usar. Y la característica de la parábola es que el vértice siempre se encuentra a la mitad de la longitud. Siempre. No hay, es una característica geométrica de la parábola. Agarren cualquier parábola y tomen 2 puntos cualesquiera de la parábola, no el vértice, sino cualquier otro, y busquen y
el vértice que está delimitado por entre esos dos puntos, van a ver que está en la mitad de la longitud. O sea, es una propiedad geométrica de la parábola. Entre las dos tangentes, el vértice se encuentra a la mitad de la longitud. Desde mi eje X, eje Y digo, voy a llamar hasta el punto 1 donde inicia la parábola, donde inicia la curva, una distancia x1. Y desde este mismo eje Y hacia el punto 2 voy a llamar a la distancia x2. La distancia que hay entre el vértice y mi parábola la voy a llamar como externa. ¿Hasta acá estamos todos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Bien. Y a esta línea punteada que une el punto 1 con el punto 2, la vamos a llamar I medio, pendiente media. Va a ser la pendiente... A ver, esperen, vamos a volver atrás. Ahí aparece otro signo, un delta, I1 menos I2. A este ángulo que se forma entre las dos pendientes I1 menos I2 se lo llama diferencia algebraica de pendientes. Y a la unión entre el punto 1 y el punto 2 se la llama pendiente media. ¿Está bien? O sea, estos dos parámetros los vamos a usar en las curvas verticales y tengan cuidado porque la diferencia algebraica de pendientes es la pendiente 1 menos la pendiente 2, siempre en ese orden, nunca se da vuelta. Y la media es la semisuma de las dos pendientes con su signo. ¿Ok? Porque en función de esta diferencia algebraica y de esta pendiente media, vamos a ir calculando nuestras curvas. ¿Bien? ¿Claro hasta acá? Sí. ¿Por qué, profe, queda el I1 si lo miramos al revés? ¿Por qué no es igual? ¿Por qué no? Porque te cambia el signo y te cambia la curva. Ah, por la mayor pendiente con menos la menor, digamos. ¿Eso es lo que No, tenemos que respetar? No entendí. en el sentido en que avanzamos es la pendiente 1 menos la pendiente 2. En tanto sea cóncava o convexa la curva, no importa. Ah, en el avance digamos, de la circulación del automóvil, así. No, en el avance, a ver, vos cuando No, dibujás un plano. En el plano, en el avance de las progresivas, el cero de mis progresivas está acá a mi izquierda. Yo voy avanzando para allá, hacia mi derecha. Entonces es la pendiente perfecto. 1 menos la pendiente 2 y es este ángulo. Si yo hago 2 menos 1, estoy marcando este ángulo. ¿Está bien? Perfecto. Sí, sí. Y las cuentas están hechas... a ver, Vialidad Nacional tomó este delta I, o diferencia algebraica de pendientes, y nosotros vamos a usar la diferencia algebraica de pendientes. Yo les di a ustedes un manual de referencia que es el manual del Ministerio de Fomento de España, donde en el capítulo 5 de la norma 3.1c, si mal no recuerdo, habla de diseño geométrico y cuando habla de curvas verticales, ellos usan este ángulo y lo llaman I2 menos I1, pero lo llaman tita y le cambian los signos, te cambian los signos en la relación. Entonces, nosotros vamos a usar ese delta y esa pendiente intermedia, pendiente media. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Gracias. Muy bien. La diferencia algebraica de pendientes, vuelvo atrás, este ángulo no siempre me va a pedir que yo interponga una curva vertical. Hay casos en el que no, por ejemplo, para velocidades menores a 80 km por hora, si la diferencia algebraica de pendientes es 0,5,
no me va a hacer falta poner una curva vertical. Con el quiebre de la poligonal es suficiente. Y si la velocidad mayor es 80 km por hora, si la diferencia algebraica de pendientes es igual a 40 dividido la velocidad, tampoco va a hacer falta poner interponer una curva vertical. ¿Está claro? Si tienen ahí a mano el PDF que les subió hoy al campus, hay que corregir esto. Acá está mal puesto M sobre por ciento. La diferencia algebraica dependiente es un porcentaje directamente, no es metro sobre por ciento, es un porcentaje. Esto se me escapó. La diferencia algebraica dependiente se expresa en porcentajes. Corríjanlo o anótenlo ahora para corregirlo después. Hay este PDF, esta clase ya está subida al campus, así que lo pueden bajar y corregir. ¿Está claro? Ok. Bien. ¿Qué es el parámetro? ¿Se acuerdan de la forma de la parábola expresada en forma paramétrica, no cartesiana? Que nosotros decíamos que era el parámetro, la distancia para una cierta velocidad directriz, es el radio de un círculo en el vértice de la parábola, con una pendiente media de 2% necesaria para esta velocidad. Con ese parámetro, cuando expresábamos la parábola en forma cartesiana, la línea roja es mi parábola, nosotros decíamos que teníamos un foco y una directriz. El parámetro era la distancia entre la directriz y el foco. Y la parábola era el lugar geométrico de todos los puntos que tenían igual distancia de la directriz al foco. De ahí salía la ecuación en forma paramétrica de la parábola. Ahora bien, la circunferencia osculatriz en cada punto de la parábola va tomando un radio distinto. El radio más chico que puede tener toda la parábola coincide con el vértice. O sea, en el vértice yo voy a tener el parámetro más chico. Y uno de los planteos de mi curva vertical es que acá no se supere una cierta velocidad centrípeta, porque si no se va a hacer incómoda la circulación. En forma paramétrica, yo puedo expresar la curva como I igual a x cuadrado sobre 2 veces el parámetro. Si yo lo derivo, la derivada primera es la pendiente de la recta en cualquier punto. Me da, derivando esto, me da que es x sobre p, de donde x es igual a I por p. O sea, x1, esta, es la pendiente 1 por el parámetro, y x2, esta, es la pendiente 2 por el parámetro a partir del eje Y. Si ustedes se fijan, la longitud de la curva, desde acá hasta acá, no es otra cosa que I1 menos I2 por el parámetro. El delta I, o diferencia algebraica de pendientes, se expresaba como I1 menos I2. Entonces la curva, la longitud de la curva, desde el punto 1 hasta el punto 2, medido siempre en forma horizontal, ¿no? Va a quedar expresada como el delta I por el parámetro. Ahora, ¿qué pasa? En esta ecuación, el delta I estaba expresado en metros sobre metros, o sea, en decimales, y el parámetro está expresado en metros. Ustedes calculen, les voy a dar una idea. Ese parámetro anda cerca de los 3.000 metros, 4.000 metros, en una curva vertical. Entonces, Vialidad hizo dos cambios de unidades. Una, al parámetro lo dividió por 100 y lo llamó K. Y este valor K está expresado en metros sobre 100. Pero a su vez, al delta I que estaba en decimales, lo trabaja directamente en porcentajes. O sea que ya no tengo que usar los decimales, sino que directamente mi porcentaje. Hago K en el parámetro por el delta I expresado porcentualmente. No se usan decimales, se usa porcentajes.
A lo largo del trazado yo voy a tener la recta, una curvatura convexa con un determinado delta I. Salgo de ahí una recta y una curvatura cóncava y vuelvo a otra recta. O sea, a lo largo de la curva vertical, la curvatura es constante. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Bien, vamos a meternos ahora, y ahora les digo que, como es, pongamos un poquito de atención porque a partir de acá empiezan a aparecer todos los datos que van a ser necesarios para los ejercicios. ¿Cuáles son los criterios de longitudes mínimas para dimensionar o calcular la longitud de una curva vertical? Tenemos 4. El primero, por comodidad, que voy a delimitar la aceleración radial en el vértice de la parábola. O sea, voy a decir que mi aceleración radial o centrípeta no sea mayor a 0,3 metros por segundo cuadrado. ¿Qué pasaría si en una curva convexa yo la hago tan chica que esa aceleración es mayor? ¿Qué se imaginan que podría estar pasando? Se levanta del piso el auto. Se levanta del piso el auto, exactamente. O sea, como, no sé si Claro, lo vuelca. vieron. ¿Eh? Como que vuelca. No, no vuelca. No sé si vieron alguna vez las calles de San Francisco o alguna corrida en San Francisco, que Francisco tiene muchas lomadas en los Estados Unidos. Cuando la policía corre a los ladrones o a los delincuentes, los coches pegan cada salto por eso, porque las curvas no están preparadas para las altas velocidades. O sea, una limitación o criterio mínimo es que la curva no tenga esa aceleración mayor a esa aceleración en el vértice. Con esto que quiero decirles que si por ahí los cálculos le dan que para esa longitud, como decíamos el otro día con la distancia visual de detención, de 255 metros o 253 metros, no se tiren a 250 metros, tírense a que la curva sea de 260 metros. Al ser más larga la curva, esa aceleración es más chica. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí. O sea, siempre tírense hacia arriba y no hacia abajo, porque si yo me tiro hacia abajo, esta aceleración se levanta. Si me tiro hacia arriba en la longitud, esta aceleración baja. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Igualmente, creo que vialidad cambia las curvas. En una época había tablas, pero creo que vialidad está cambiando las curvas cada, no sé si 25 metros o de 25 en 25 metros. O sea que se toma un amplio rango entre una curva y la otra. La otra es por apariencia, el otro criterio es por apariencia de estética de la rasante sin quiebres, y está en función de la velocidad directriz. Por otro lado, el factor de drenaje, sobre todo en curvas verticales cóncavas, donde el agua se puede juntar. Si yo tengo un radio o un parámetro muy grande, de 4.350 metros, por ejemplo, es el parámetro máximo. Si me voy más allá, es peor. La curva se está transformando en una recta ya en ese tramo. Es tan grande el parámetro, acuérdense, el parámetro es el radio de la circunferencia. Es tan grande el parámetro que la curva se transforma en una recta. Entonces, si el parámetro llega a esos valores, yo tengo que empezar a pensar en hacer obras de desagüe para que pueda escurrir el agua de la superficie de la ruta. ¿Está bien? Y el parámetro máximo en 4.350 según LASTO, o el K máximo en 50 metros por ciento según la Dirección Nacional de Vialidad. Y el último, por seguridad.
O sea, ¿la seguridad cuál es? La visión de un obstáculo con anticipación suficiente para poder detener un vehículo. O sea, tengo que, a través de una curva, poder detener un vehículo antes de chocar con algo. Entonces acá, este de seguridad va a intervenir un poco lo que calculamos la vez pasada, como la distancia visual de detención, pero ahora aplicada a la curva. Bien. Sí. Bueno, vamos a ver el tema, vamos a ir analizando todos de a poco. Un poco de análisis matemático, recordando el radio de curvatura de cualquier curva, no les voy a pedir que se la memoricen porque no las vamos a usar, pero para que la tengan presente, el radio de curvatura de cualquier curva está dada por esta expresión. O sea, si yo quiero sacar en la parábola qué radio tengo acá en este punto donde se acabó la parábola, supuestamente el radio me va a dar mayor que el radio de la circunferencia azul, porque este radio de curvatura varía punto a punto. Entonces tengo que buscar, si yo quiero que mi aceleración no sea mayor de un cierto valor, tengo que buscar donde la aceleración se hace máxima y va a ser donde el radio este de curvatura se haga mínimo. Y se hace mínimo donde en el vértice. Este es el radio de curvatura mínimo que tiene esta parábola. Entonces, la aceleración centrípeta acá en el vértice tiene que ser, la voy a limitar a 0,30 metros por segundo cuadrado. De acá despejo el parámetro. Esta velocidad acá, yo siempre tengo que partir de unidades coherentes. Estoy haciendo un análisis en el sistema MKS, metros, kilogramos, segundo. Entonces la velocidad que yo tengo que poner en esta fórmula está expresada en metros sobre segundo. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Despejo el parámetro y acá sigue en metros sobre segundo, pero después me meto en la fórmula final. Fíjense que la velocidad pasó de ser velocidad con minúscula a velocidad con mayúscula. Acá estoy expresando la velocidad en kilómetros por hora. Entonces, entre esta cuenta y este valor, acá hay un 3,6 elevado al cuadrado que multiplica este 0,30. ¿Van bien cómo se convierte este 0,30? Se convierte en este 3,88. O sea, 0,30 por 3,6 por 3,6, 3,88. Aproximadamente 0,2572 de la velocidad directriz al cuadrado expresada en kilómetros por hora. Me espera un cachito que acá hay un problema. Este parámetro está en... Ah, no, está bien. Está bien, me confundí yo. Está bien expresado. La longitud es el parámetro por el delta I en metros sobre metros. En esta usamos decimales. O sea, 0,2572 por la velocidad directriz al cuadrado por la diferencia algebraica de pendientes expresadas en decimales. ¿Está bien? Si yo continúo y... Sí, no se ve la pantalla. Uy, disculpen. Disculpen, que salí de ahí. Avísenme ahí, porque si no, no compartimos.
Discúlpenme. Bueno, volvemos acá. La ecuación de la longitud de la curva queda expresada por el parámetro, por la diferencia algebraica dependiente, pero en este caso, la diferencia algebraica dependiente se está expresada en decimales, o sea, 0,005, por ejemplo. ¿Estamos ahí? ¿Ahora la ven? Sí. Ahora bien, vamos a entrar en los cambios que hace vialidad. Seguimos partiendo de esta fórmula. Los cambios que propone vialidad es dividir al parámetro por 100 y al delta I lo expresamos en por ciento. O sea que aproximadamente nuestra curva nos queda en 0,026 por la velocidad directriz al cuadrado por el delta I en por ciento. La longitud queda expresada de esta forma. ¿Está? Este valor que apareció acá, ahora se los voy a mostrar más adelante cuando veamos el K básico que tiene para vialidad las curvas de apariencia. Bien. El otro punto, el otro criterio era el de apariencia estética de la rasante. Si ustedes recurren a libros de vialidad viejos, antes decía que este parámetro era el 70% de la velocidad directriz. El manual de vialidad del 2010, que es de donde se estoy sacando todos estos datos, estableció que ya la longitud de la curva vertical tiene que ser como mínimo la velocidad directriz. Más chica, no. O sea, siempre vamos a tomar ese valor mínimo de la longitud de la curva vertical. Por drenaje, como les dije, por el tema de acumulación de agua, 4.350 metros o 43,50 metros por ciento de K. Y el valor mínimo que propone vialidad también para el K es de 4 metros por mil. O sea, un parámetro sería un radio de 400 metros. Ese es el radio mínimo para el cual vialidad dice que sería necesario hacer, interponer una curva vertical. Ahora viene el estudio de la longitud de curva con respecto a la distancia visual de detención. Según la definición, por seguridad, el conductor debe ver un obstáculo imprevisto con debida anticipación, de modo que pueda detener su vehículo circulando a la velocidad de diseño antes de alcanzarlo. Sentado en un automóvil, se toma la altura del conductor sentado de día. El estudio este es el estudio en una curva convexa. La altura de los ojos del conductor está en 1,10 m y la altura del obstáculo en 0,30 m. ¿Cómo vamos a tener que hacer intervenir todos estos parámetros? Por acá tengo la distancia visual de detención en la curva vertical. Es parecida, pero no igual a la horizontal. Recordando la fórmula de la distancia visual de detención para cualquier pendiente, era la distancia de percepción y reacción más la distancia de frenado, que quedaban compuestos estos dos términos. Acá teníamos la fricción longitudinal más menos la pendiente del tramo. El coeficiente de fricción longitudinal estaba dado por esta fórmula o por esta tabla. Cualquiera de las dos. Esta tabla responde a esta fórmula. Acá va a haber un cambio importante. Primero vamos a determinar una I media, o I, que va a ser menos la suma de las pendientes dividido 2. O sea, esta I que está acá es menos la I media que estaba en el gráfico que vimos al principio. O sea, sumamos las dos pendientes, la dividimos por 2 y sacamos esta I promedio. Y acá vamos a sumar esta I calculada en este punto. ¿Qué pasa? Al sumar esta I que está entre corchetes,
esta I tiene signo negativo. Entonces siempre esta I va a restarle al coeficiente de fricción, dando una longitud mayor. Al restar en este denominador, este término se va a hacer más grande. Entonces va a aumentar la longitud de la curva horizontal o la distancia visual de detención. Los parámetros que Ashton propone son la altura de los ojos del conductor, 1,10, acá. La altura de los faros delanteros, 0,60. La altura del objeto, 0,30 metros. 0,15 si quiero hacer algo normal, o 0 metros si quiero hacer algo deseable. Y eso es para operación diurna. Y para operación nocturna, 0,60 metros la altura de los faros traseros. La altura del vehículo es 1,30 m y el ángulo es 1 grado, el ángulo luminoso. Ese es el modelo Ashton y las alturas que adoptó la Dirección Nacional de Vialidad para el cálculo de mi curva vertical. Analizando todo eso, llegan a que el parámetro K que veníamos calculando recién, el valor K que veníamos calculando recién, acuérdense que era el parámetro de la curva dividido 100, está dado por esta expresión. Y esa expresión no es otra cosa que este coeficiente por la distancia visual de detención al cuadrado. Ahora bien, este coeficiente varía de acuerdo a las alturas H1 y H2 que hayamos adoptado. Si yo tomé H1 en 1,10 y H2 en 0,30, el coeficiente este me da 510. O sea, con lo que tengo que dividir a la distancia visual de detención. Si elijo este me da 410, si elijo este me da 220, y si lo hago nocturno, 60-60 me da 480. O sea que, fíjense que este me estaría dando la longitud de curva más corta y este me estaría dando la longitud de curva más larga. Acuérdense que estos coeficientes están en el denominador de esta fracción, ¿no? Y entre este y esta es más larga que esta. Entonces, con usar el 410 como coeficiente general, estoy en una posición conservadora que cumple tanto de día como de noche. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hay uno solo que está contestando como diciendo sí, más o menos. Bien. ¿Cuáles situaciones se pueden presentar? Que mi distancia visual de detención comparada con la longitud de la curva sea mayor o sea menor. O sea, si yo tengo una curva, la distancia es así y la curva es la roja, la longitud es mayor. Y si tengo este caso, tengo una pendiente, la curva, otro pedazo de pendiente y la distancia visual de detención es toda. O sea, acá hay tramos en donde la curva no es solo la curva, sino que hay tramos rectos. O sea, la parte que acá está señalada como A y acá está señalada como C son tramos rectos. La parte B es la curva. ¿Cómo estudio entonces mi curva con respecto a la distancia visual de detención? Si hay una mayor y hay una menor, ¿el estudio va a ser igual de los dos casos o va a tener alguna diferencia? Tiene que haber diferencia. Tiene que haber diferencia, muy bien. Partamos de esto. Tengo una distancia visual de detención cualquiera y una curva con una longitud de curva, con el cual la longitud de curva está dada por la fórmula que tienen arriba, distancia visual al cuadrado sobre 410 por el delta I.
O tengo esto, otra curva donde la distancia es menor a la distancia visual de detención y está dado por la otra fórmula. Ahora, ¿cómo sé si la tengo que estudiar de esta manera o la tengo que estudiar de esta manera? ¿Qué se les ocurre hacer? No entiendo, ¿cuál elegiríamos de las dos? Sí, porque la longitud de curva es distinta si la estudiamos de una manera que si la estudiamos de otra. Y habría que comparar con la topografía que tenemos en el lugar para ver si, no sé. Vamos a ver. Es un tema matemático, no topográfico en este caso. Si yo tengo Ah, para que se me da este caso, tengo que aplicar esta fórmula. Y si se me da este caso, tengo que aplicar esta fórmula. Tiene que haber algún punto donde las dos fórmulas valgan lo mismo. Profe, un compañero dice calcular las DVD y ambas L. La DVD sale en función de la velocidad, no de la curva. O sea, es independiente de la curva. A ver, en las dos la fórmulas, igualamos entonces, si es matemático. la igualamos? ¿Y cuál es la variable? ¿Cuál es la X Eh, en esta fórmula? el delta I. Perfecto. O sea, va a haber un ángulo, un delta I, en el que va a ser que las dos curvas sean iguales. En este caso vamos a ver la convexa, que tiene esta fórmula, o esta que tiene esta otra. Como dijeron, si igualamos los delta I, vamos a llegar a dos valores de delta I que los podemos llamar delta I límites. A partir de esa delta I límite, yo puedo comparar si mi curva la tengo que estudiar como con una luz menor a la distancia visual de detención o mayor a la distancia visual de detención. Para curvas convexas, mi delta límite es este. Ojo que se dan vuelta los factores, porque el otro era dvd cuadrado dividido 410, ahora es 410 sobre dvd. Y el delta I límite para cóncavas es este. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Comparar el delta I existente en el campo, el que tengo como dato, con el delta I límite. Si el existente es mayor al límite, entonces tengo que estudiar la curva que la luz sea mayor que la distancia visual de detención. Si el existente es menor al límite, entonces voy a tener que estudiar la curva de tal forma que la luz sea menor a la distancia visual de detención. ¿Estamos de acuerdo? O sea, comparando los delta I, puedo saber si voy a tener que estudiar la curva con la luz mayor a la distancia visual de detención o la curva con la luz menor a la distancia visual de detención. ¿Quedó claro acá? Más o menos. O sea, lástima que no tengo un pizarrón para escribir al mismo tiempo. Ahora cuando hagamos el video de los ejercicios van a ver cómo es el procedimiento. Pero es eso. O sea, yo tengo que hacer estos cálculos, estos dos cálculos, según el tipo de curva que tenga, ¿no? O sea, si estoy en una curva convexa, lo que tengo que calcular es el de arriba, y si estoy en una curva cóncava, lo que tengo que calcular es el otro. Por ejemplo, si yo tengo un I1 de 2% y un I2 de menos 3, ¿cuánto vale el delta I? 1 y menos 3, 1, 2 y menos 3. ¿Cuánto vale el delta I? menos 0,5. 5. 5. Es I1 menos I2. 1, 2 menos 3 es 5. Bien, 5%. Si yo hago esta cuenta y me da 4%,
me dice que el 5% es menor al 4%, entonces yo tengo que estudiar que la longitud de curva sea menor a la distancia visual de detención. Entonces, volviendo para atrás, tengo que usar esta fórmula. La luz de curva menor a la distancia visual de detención, la longitud de curva queda definida por esta fórmula. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea, comparando el delta I existente con el delta I límite, sé qué fórmula tengo que aplicar para calcular la longitud de curva. Bien. Para la Dirección Nacional de Vialidad, la longitud mínima de la curva está dado por un parámetro K básico, por el delta I de las curvas y por un factor de ajuste. Fíjense que este factor de ajuste entre 0 y 2% es 1. Es esta columna que tenemos acá, la pendiente media. O sea, de acuerdo a la pendiente media ¿cómo era? I1 más I2 sobre 2. De acuerdo a la pendiente media entre 0 y 2%, este factor de la pendiente media me da 1. El factor básico, K básico, está en función de la velocidad. A cada velocidad le corresponde un K básico distinto. Entonces, el delta I es la diferencia de pendientes que tenemos en cada caso. Entonces, será multiplicar este K básico por el delta I correspondiente por el factor de pendiente media según estas 4 columnas. ¿Está? Si ya le digo, si está entre 0 y 2, como es 1, es directamente el K básico por el delta I. Si ya nos vamos a otra pendiente media en otra columna, bueno, tendremos que afectarlo por el coeficiente correspondiente. En este gráfico, ustedes tienen las longitudes mínimas expresadas según los que estuvimos viendo, los puntos que estuvimos viendo antes. La seguridad de operación, que la seguridad de operación es la que tiene en cuenta la distancia visual de detención, la de la apariencia de la rasante, o la de la diferencia algebraica de pendientes que no exigen curva vertical. ¿Cómo se usa este gráfico? Yo, por ejemplo, viajo. A ver, vamos a hacer. Uno que ponga una velocidad. Que uno elija una velocidad. 100. Bien. Que uno elija otro distinto, una diferencia algebraica de pendientes. Entre 0 y 14. 8. 8. Bien. ¿Cuánto es el largo de mi curva vertical? Yo tengo, se empieza por acá. Buscamos el 8, diferencia algebraica de pendientes. Nos desplazamos hasta cortar la curva de 100 y bajamos. Estoy en 670 metros de curva vertical para una curva convexa. ¿Está bien? ¿Cómo se usa el gráfico? Sí. El gráfico es sencillo de usar. Para estar en el campo es ideal, porque con este grafiquito solucionamos el problema. Lo único que tiene este gráfico es una condición. ¿Cuál es la condición? Fíjense lo que dice acá abajo a la derecha. Y m menor al 2%. O sea, este gráfico vale para esta columna. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué sucede si es mayor que el 2%? Y a ver, bueno, a ver si alguno le contesta, o si vos pensando un cachito te podés contestar. Si pensás en esto, creo que lo podés contestar.
se multiplica por el factor que figura en la columna, según la velocidad y según la pendiente. Exactamente, si ustedes se fijan acá, el K básico por el delta I, estos dos factores, son los que surgieron acá del gráfico. Supongamos que para 8 y para 100 sean 670 metros. Va a ser 700, así es más fácil. 700 metros. Bien. Sí, sí. Imaginemos 700 metros. Supongamos que estamos entre un 4 y un 7% de pendiente mínima. Teníamos 100 kilómetros por hora. Hay que multiplicarlo por 1,4. 700 por 1,4, ¿cuánto es? 7 por 4, 28. 7 por 1, 7. Y 2, 9. Nos iríamos de 700 metros a 1000 metros de curva vertical. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Bien. O sea, este gráfico sirve, pero tengan cuidado con esto que está acá abajo, que es nada más que para el 2, menor al 2%, o sea, el gráfico está representado en esta columna. Si quieren usarlo para otras pendientes, hay que multiplicarlo a lo que le den el gráfico por los coeficientes que tienen acá. Bien, ¿qué pasa en una curva cóncava ahora? La diferencia entre una y otra. En este caso, tenemos pendientes negativas, pendientes positivas, el coche, la distancia visual de detención, el objeto. Se estudia en la parte nocturna y se estima que el haz de luz de los faros tiene un grado con respecto a la paralela de la tangente, ¿no? O sea, que el haz de luz se abre un grado por encima de la paralela a la tangente que circula el coche. La altura de los faros es de 0,60, la altura del objeto es de 0 metros, y de esa forma yo llego a que el K básico para la distancia visual de detención, esta es la fórmula general, y el K básico, y reemplazando H1 por 0,60, me queda que el K básico para mi curva convexa está dada por esta fórmula. Entonces, a partir de ahí, yo puedo calcular mi curva vertical. De la misma forma, yo calculo siempre los valores K. Yo ahora tengo que multiplicarlo por la diferencia algebraica de pendientes para llegar a mi longitud de curva. Siempre pasa lo mismo. El K por la diferencia algebraica de pendientes. Acá pasa lo mismo. Tenemos una tabla donde tenemos el K básico y tenemos un gráfico donde tenemos las curvas para la pendiente mínima de 0 a 2%. Si hacemos el mismo ejemplo, para 100 kilómetros por hora y 8, la curva necesita una longitud de 400 metros. Si la multiplicábamos, ¿cuánto era la que habíamos elegido entre el 4 y 7 la vez pasada? Sí. En este caso sería 400 por 1,2, sería 480 metros. O sea, para mi curva convexa, 480 metros sería la longitud que tendría que usar como longitud mínima. En realidad voy a usar 500, voy a redondear, pero esa sería mi longitud mínima. ¿Estamos de acuerdo? Sí, está bien.
¿Por qué piensan que para la misma velocidad, la misma delta I y el mismo pendiente media, las longitudes son totalmente distintas? Es el doble una que otra. La de la cóncava, la convexa, digo, es el doble que la cóncava. Por el perfil visual que tenés. Por el Por el perfil visual que tenés, no sé. por perfil visual, o sea, en la convexa ustedes no ven qué pasa del otro lado. No están viendo. La forma de la convexa les está cortando la visión. La cóncava ustedes están pudiendo ver esta situación. Entonces, a pesar de ser un análisis nocturno, es mucho más corta la curva cóncava que la curva convexa. ¿Está bien? Sí, sí. Bien. Curvas cóncavas con complicaciones o a tener en cuenta. Si mi camino pasa por debajo de una estructura, fíjense, acá ya no tomamos un coche ¿por qué? Porque yo tengo que tener libre la visión desde el punto más alto hasta el objeto, y el móvil que tiene una visión más alta es un camión, no un coche. Porque si un coche estaría por acá abajo y tendría mejor visión. La que me puede molestar más es un camión, porque la cabina del camión está mucho más alta que la del coche. Entonces se toma que la altura al conductor del camión son 2,20 metros. El punto que quiero ver está en la rasante del camino, o sea, altura 0. Y la estructura tiene 4,50 metros de altura. Si yo hago esta cuenta, el factor K va a quedar expresado como la distancia visual de detención dividido 800 por la H menos H1 sobre 2. O sea, H es la altura del libre que tiene que atravesar el vehículo, H1 es la altura del camión, H2 es 0, o sea que acá esta parte estarían sacando H1 menos H2 más H2 sobre 2. Como este es 0, queda nada más que H1 dividido 2. Reemplazando por estos coeficientes, me está quedando como que el K es la distancia visual de tensión dividido 2720, la constante. Este K y el anterior, o los anteriores, que surjan de las otras curvas, o sea, yo una curva la tengo que empezar analizando. Primero, como una curva común. Lo analizo por el K básico, lo analizo por el de drenaje, lo analizo por el de visibilidad, lo analizo por el de seguridad. Pero si esta curva pasa por debajo de una estructura, también lo tengo que analizar por este, que es el K, para cuando la curva está por debajo de la estructura. En este caso, este K les va a dar más chico que el de seguridad. Pero ¿qué pasa? El K de seguridad por ahí le va a hacer así, le va a pasar por acá arriba, pero no le va a dejar libre la altura del gálibo necesario de los 4,50 metros. Entonces yo voy a tener que hacer mi K como una curva más corta. Tengo que usar este K para poder materializar esta curva y que a su vez pase por debajo del puente. ¿Estamos de acuerdo? O sea, los 4 puntos de análisis de curva: estética, rasante, comodidad y seguridad, los tenemos que analizar siempre. Y después elegimos el más seguro, o sea, el que nos dé la longitud de curva más larga. Salvo en este caso que por problemas de paso tengo que elegir el que pueda pasar por debajo de la estructura.
Bien, por último, cuando tengo una curva, necesito replantearla. Entonces, las curvas verticales se replantean como son parábolas, se replantean los dos puntos de principio de curva y final de curva. Yo conozco de datos, ¿qué voy a tener? Voy a tener primero las tangentes de poligonal y voy a conocer la progresiva y la cota del vértice. Yo sé que del vértice hacia los dos lados, la curva tiene la longitud de curva dividido 2 para un lado y la longitud de curva dividido 2 para el otro. O sea que de esa forma puedo sacar, conociendo la progresiva del principio del vértice, le resto la mitad de la longitud y obtengo la progresiva del inicio de curva. Y si le sumo la mitad de la longitud, obtengo la progresiva del final de curva. Con las cotas pasa algo similar. Las cotas van a ser la cota del vértice de la poligonal menos la pendiente 1 por la luz sobre 200 y expresada en porcentaje. Y la cota del final acá es inicio de curva, acá está mal puesto, es final de curva, disculpen, sería la cota del vértice menos I2 por la luz sobre 200. El menos I1 y menos I2, si se toman con su signo, a veces los signos de las pendientes hay que analizarlo un poco, porque si es una curva convexa, convexa bien digo, donde el vértice está arriba, la curva va a ser así. Estas dos cotas me tienen que dar menores. En este caso, si la pendiente 1 es positiva, esta me da menor, pero esta no. Hay que analizar un poco con qué signo ponemos estudiando la posición del vértice y las cotas. O sea, si el vértice, si es una curva convexa y conozco la cota del vértice, las dos cotas del principio y del final tienen que ser menores a la del vértice. Y si es cóncava, las dos cotas del principio y del final tienen que ser mayores. El único caso que podría ser distinto, que entráramos en duda, es si yo tengo una curva en que un tramo es horizontal. Al ser horizontal, la cota del vértice y la cota del final de curva tendrían el mismo valor, porque la cota es 0, o sea, este término sería 0 y quedan estas iguales. Pero si no, antes de poner cualquier valor en matemáticamente piensen con qué curva están hablando y qué retoque por ahí tendrían que hacer a la fórmula en cuestión. Y la externa, que es la distancia que separa mi curva de mi vértice, está dada por esta expresión. Bien, si yo quiero replantear la curva, tengo que convertir en mi curva paramétrica en una curva cartesiana, en donde la pendiente A va a quedar expresada con este valor. Si A es menor que 0 es convexa, si A es mayor que 0 es cóncava. O sea, en este caso, cuando A era negativo, la curva es así, es convexa, y cuando es positivo es así, es cóncava. Y expresada, y para replantearla punto a punto, la expresión del replanteo es esta que tenemos acá, donde tenemos la diferencia algebraica dependiente dividido 200 veces la luz por la progresiva al punto que quiero replantear, menos I1 en por ciento sobre 100 por la distancia. Con esta ecuación replanteamos punto a punto nuestra curva vertical. Calculen que si la curva vertical tiene 700 metros, como estuvimos calculando, cada 10 metros no, porque es medio incómodo, pero cada 50 metros y 25 metros tendríamos que ir dejando una estaca con la cota correspondiente a nuestra curva horizontal. De esa manera, en la obra,
se guían los obreros. El topógrafo pone los puntos y el obrero va guiando a las máquinas. ¿Cómo lo pueden hacer a eso? Con lo que se llama cabeza de estaca, o sea, se clavan en el suelo estacas con las cotas que yo necesito y después la motoniveladora va cortando el suelo hasta que descubre la estaca de madera o la cal que se tiró en su momento. Cuando el maquinista llegó a ese nivel, está dándole la forma a la curva de acuerdo al proyecto. Bien. Sí. Bueno, ¿qué les ha parecido? Mañana subirían videos de ejercicios de varios ejercicios de este tema. No sé si mañana lo vamos a empezar a hacer. Ah, Estamos hablando con Tomás Parcero de hacer ejercicios, a grabar un video entre él y yo y el ingeniero Sobrevila por el tema de ejercicios. Lo vamos a hacer así, lo vamos a grabar entre nosotros y después lo vamos a subir para que lo vean. ¿Está? Entonces ustedes lo van a tener cargados ahí. Posiblemente de la misma ejercitación subamos un PDF para que tengan el seguimiento escrito y así puedan seguirlo en el PDF y ver el video. bien, perfecto. Pero denos el fin de semana, porque este tema de las clases virtuales, aparte de preparar los ejercicios y que preparar la clase, se hace el doble de pesado a veces. No hay problema, una consulta nomás. No, está bien. Ustedes calculen, yo tenía la costumbre el año pasado de que terminaba de hacer esta clase ahora y le decía a los alumnos, bueno, vamos al recreo y vamos a hacer un ejercicio. Pero hoy por hoy no se puede con este método. ¿Está? Entonces no es un poco acomodarnos. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer un ejemplo de curva convexa, un ejemplo de curva cóncava y un ejemplo con complicaciones que se pueden dar en obra. A partir de ahí pueden resolver el trabajo práctico ¿cómo es? Que salga de curvas verticales. ¿Está? Sí, sí, perfecto. Bien, Leandro, Sí, sí. Mariano, Facundo, Fernando. Muy bien. Si no hay nada más, cerramos para la grabación.